diapositivas del día de ayer. Entonces vamos a tratar en primer lugar sobre qué es la mucosa de Barrett y la neoplasia intestinal. Brian, ¿qué cosa entiendes por mucosa de Barrett? Brian. Sí, doctor, mucosa, no recuerdo, doctor, Ya. no sé. A ver, ¿alguien de los alumnos que me pueda decir qué es una mucosa de Barrett? ¿Me dice su nombre? Diego. Doctor, si no, es una inflamación que es en el estómago a causa de la exposición del ácido clorhídrico. O sea, la mucosa de Barrett se presenta en el estómago. A ver, otro alumno. En el esófago, doctor. En el esófago. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Navarro. Navarro. Y a ver, entonces la mucosa de Barrett, ¿qué viene a ser? Es una lesión a nivel del esófago. Muy bien. ¿Pero qué va a producir? Se debe al reflujo del ácido, y va ¿El ácido? ¿Qué ácido? ¿Qué ácido? ¿Qué ácido? ¿Qué ácido? Ya, a el ver. ácido clorhídrico del estómago. Ya, yo le voy a ayudar. A ver, atiendan, por favor. El esófago tiene un epitelio que va a ser un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. En la submucosa puede tener glándulas, luego viene el músculo, que es un músculo liso, es un músculo después estriado y liso, y luego es un músculo estriado. El músculo liso se va a presentar en la parte proximal del esófago, el músculo liso y estriado es en la parte media del esófago, y en la parte distal va a ser un músculo estriado. Cuando yo les hablo de parte proximal y parte distal, ¿de qué estoy hablando? A ver, un alumno cualquiera, Diego, menciona a uno de tus compañeros. Mayumi. Cualquiera, Diego. Mayumi. Ya. ¿Está o no? Al que no está le pone falta, Diego. Ya, otro alumno, no está, Bayones. Doctor, sí estoy. Disculpe, no escuché la pregunta. Ya, la pregunta es, ¿a qué se llama proximal, a qué se llama medio y a qué se llama distal? Esa es una referencia anatómica, doctor, que se tiene con el centro, con el eje central del cuerpo. Lo que está más... Perdón, el eje central es el que pasa por la mitad del cuerpo. El esternón lo divide en dos. Exacto. ¿No? Entonces, ¿a qué se llama proximal? Proximal es el que está, como su nombre dice, próximo a esa línea. Y distal es el que se aleja de la línea. No, está mal. Eso ustedes lo han visto en anatomía. Ustedes ya han llevado anatomía, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, doctor. Ya, entonces, tenemos un punto de referencia que va a ser la cabeza. Por ejemplo, si yo te digo la parte distal del brazo, ¿cuál va a ser la parte distal del brazo? Va a ser los dedos. Entonces, el dedo está lo más lejos, cuando tú extiendes el brazo, de la cabeza. El hombro va a ser proximal a la cabeza en relación a la mano. En el esófago también, el que está en contacto con la parte superior del aparato digestivo, la parte más cerca a la cabeza, va a ser proximal. La parte media es la parte media del esófago y la parte distal es la que se va a conectar con el estómago. Entonces, teniendo primeramente que sabemos que el epitelio del esófago es un epitelio polistratificado, plano, no queratinizado. Entonces, cuando hay reflujo gástrico es cuando tú, por ejemplo, en la noche comes
inmediatamente te vas a la cama. Entonces, al echarte, el contenido del estómago va a pasar hacia el esófago. Y nosotros sabemos que el contenido del estómago va a ser un contenido de tipo ácido, porque en el estómago se produce el ácido clorhídrico. Entonces, el esófago no tiene el epitelio lo suficientemente adecuado hacia el ácido clorhídrico. Entonces va a producir una esofagitis, va a producir una ulceración. Entonces, cuando en nuestro cuerpo y sobre todo en el aparato digestivo se va a cambiar de un epitelio a otro epitelio que va a ser más resistente, entonces se llama metaplasia. Entonces, lo que tenemos como la mucosa de Barrett va a ser una metaplasia a nivel del esófago y sobre todo en la parte distal del esófago. Ya sé que en la parte distal yo solamente voy a encontrar músculo estriado, músculo liso. En la parte media encuentro músculo estriado y en la parte estriado y liso. Y en la parte proximal solamente voy a encontrar la musculatura de tipo estriada. Entonces, cuando uno, por ejemplo, sufre un atoro, uno puede los músculos contraerlos y hacer que lo que está produciendo el atoro se pueda eliminar hacia la parte externa. Entonces, nosotros, como sabemos, metaplasia viene a ser el cambio de un epitelio a otro más resistente ¿a qué? Al ácido clorhídrico. Entonces, cuando vemos la microscopía del esófago, vamos a ver que el esófago tiene un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Cuando hay metaplasia, va a haber un cambio a un epitelio gastrointestinal. Y sabemos que en el intestino van a haber unos espacios que se van a llamar las células caliciformes. Caliciformes porque tienen la forma de un cáliz y va a contener moco. Y nosotros sabemos que el moco es el que protege también a la mucosa. Entonces, eso viene a ser la mucosa de Barrett. A principios de hace 10 años aproximadamente, o quizá 15 más, 20 años puede ser, se comenzó a hablar de la metaplasia, la mucosa de Barrett, que ella consideraban como una neoplasia. Pero nosotros sabemos que cuando hablamos de metaplasias va a ser un cambio de un epitelio por otro epitelio, pero benigno. Entonces, el epitelio que nosotros vamos a encontrar en una mucosa de Barrett va a ser un epitelio gastrointestinal. Y nosotros tenemos dos tipos de intestinos, el intestino delgado y el intestino grueso. Cuando hablamos del intestino grueso, es aquel intestino que no va a tener vellosidades. En cambio, cuando hablamos del intestino delgado, es un intestino que tiene vellosidades. Entonces vamos a encontrar intestino con vellosidades y las células caliciformes. Entonces nosotros decimos que esta es una mucosa de Barrett y por lo general esta mucosa de Barrett se produce por la irritación. ¿Por la irritación de qué? Del jugo gástrico que pasa hacia la parte del esófago e incluso se va a producir una pirosis. Pirosis es un ardor en la parte distal del esófago y va a producir lesiones de tipo irritativa. Es necesario que se encuentre las células caliciformes. Si no encontramos células caliciformes, no vamos a poder hablar de lo que es una mucosa de Barrett. Vamos a ver qué es lo que nos dicen acá en este escrito. Acá, por ejemplo, tenemos órgano esófago. El reflujo ácido persistente del estómago puede dar lugar a un cambio metaplásico en el que el epitelio exhibe un patrón de tipo gástrico o intestinal. Por eso se dice gastrointestinal o una mezcla de ambos. Se observa una transición brusca del epitelio escamoso a epitelio gástrico metaplásico. El infiltrado de linfocitos y células plasmáticas, nosotros sabemos que las células plasmáticas van a ser linfocitos de tipo B más una proteína. Esto va a ser la parte antigénica de lo que tiene todo el tubo digestivo, sobre todo a nivel del intestino delgado y a nivel del intestino grueso.
vamos a ver que la ocasión va a indicar una inflamación de tipo crónica. A mayor aumento se pueden encontrar patrones epiteliales gástrico-intestinales, así como un infiltrado denso de células plasmáticas a nivel de la lámina propia. Además de las células epiteliales, se siguen cambios de displasia de bajo grado y vamos a ver que hay un agrandamiento y apiñamiento y desorganización de los núcleos. Cuando nosotros hablamos de displasia, van a ver los cambios del núcleo en relación al citoplasma. Entonces, el núcleo va a estar agrandado, el núcleo va a tener invaginaciones, el núcleo va a ser más pignótico. Entonces, nosotros decimos que es una displasia de tipo leve. Si hubiese cambios más persistentes, vamos a decir que hay una displasia moderada, y si hay bastantes cambios o ya llega a ser un carcinoma in situ, vamos a decir que va a ser una displasia de tipo severa. Cuando nosotros llamamos una displasia de tipo severa o un carcinoma in situ, es aquella neoplasia que no va a romper la membrana basal. En ese caso, como estamos hablando del aparato digestivo, va a ser de la lámina basal, o sea, de la parte de la lámina que va a unir la parte de la mucosa con la parte del tejido conjuntivo. A esto nosotros llamamos mucosa de Barrett. Entonces, acuérdense, si les preguntan, ¿la mucosa de Barrett es una neoplasia o simplemente va a ser una metaplasia? Entonces, ustedes contestarán que la mucosa de Barrett es una metaplasia. Es el cambio del epitelio poliestratificado plano no queratinizado a un epitelio gastrointestinal con la presencia de células caliciformes. Si uno no encuentra células caliciformes, no es una displasia o una mucosa de Barrett. En esta otra diapositiva, nosotros vamos a ver la parte macroscópica de lo que se va a ver a nivel del esófago. Aquí tenemos la parte del esófago, que es esta, y acá vamos a tener la parte de la mucosa gástrica. Entonces, miren cómo esta mucosa gástrica, que es una mucosa casi blanquecina o palescente, cómo está invadiendo la parte del esófago. Y esto de acá, todas estas zonas de acá, que se va a ver blanco con rosado, va a tratarse de una metaplasia de tipo, de tipo caliciforme. En esa diapositiva, miren, ustedes pueden ver en este recuadro que esto es un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. Estas son las células basales y acá nosotros vamos a tener el epitelio basal, que como ustedes ven no penetra hacia la parte de lo que viene a ser la parte del estroma. Y vamos a ver que tampoco no tiene queratina, entonces este es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Estos son los pliegues del estómago, esta parte es la parte del esófago, y vamos a tener que esta zona donde estoy pasando el puntero se llama el esfínter proximal. Este esfínter proximal es el esfínter que une el esófago con el estómago, y acá se va a llamar el cardias, porque el que está en el otro extremo va a ser el píloro que une con el duodeno. Entonces acá tenemos nuevamente lo que viene a ser el cardias, el esófago, y acá nosotros estamos viendo que tiene un epitelio cilíndrico y estas son células caliciformes. Entonces cuando yo digo que tiene un epitelio cilíndrico, nosotros sabemos que normalmente el epitelio cilíndrico que tiene células caliciformes va a estar a nivel del intestino delgado y a nivel del intestino grueso. Para diferenciar cómo se puede hacer para ver si es intestino delgado o intestino grueso, uno va a ser la presencia de los cilios. En cambio acá, o el borde en cepillo. En cambio, a nivel del colon no va a tener el borde de cepillo. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo nomás. Eso de cap... Sí.
Dígame. Doctor, esa imagen de esófago de Barré justamente se hace a través de una biopsia de endoscopía digestiva alta, ¿cierto? Claro, de esófago. Tiene que ser, porque cuando se llama metaplasia de tipo caliciforme o la mucosa de Barrett, es en el esófago. Entonces tú cuando en el esófago ves ese color medio blanco palescente con unas áreas rosadas, tú dices, esto puede ser una metaplasia. Entonces tomas la biopsia y se manda a patología. Entonces el patólogo observa la biopsia y tiene que observar en qué parte del esófago está, porque es muy difícil encontrar, por ejemplo, una mucosa de Barré en la parte proximal del esófago o en la parte media. Por lo general, casi todas las metaplasias son en la parte distal, porque en esa zona es la que más va a llegar lo que es el ácido clorhídrico, y por medio del ácido clorhídrico es el que va a producir la inflamación o la esofagitis. Del mismo modo, nosotros vamos a ver que en el esófago vamos a encontrar unas formaciones que van a ser los coilocitos. Los coilocitos son por lo general infecciones a partir de virus, que se presenta también en procesos inflamatorios de tipo crónico. Nosotros vamos a ver acá que en esta zona de la parte más distal del esófago, esto acá, miren, este es un esófago polisalcificado, plano, no queratinizado, esta es la membrana basal, y acá ya vamos a ver cómo está invadiéndose la parte del esófago estas glándulas, que estas glándulas son glándulas gástricas, y acá vamos a tener un epitelio de tipo cilíndrico y vamos a tener también la presencia de células caliciformes. Yo, para que diga que este es un intestino delgado, no veo ningún borde en cepillo o las células en cepillo, que van a ser células absortivas. Por eso se dice que el estómago es un órgano absortivo. En cambio, en el esófago no se ve nada de eso. Entonces, cuando esto invade a la parte del esófago, se llama una mucosa de Barrett. Conforme con la respuesta. ¿Quién preguntó, por favor? Soy yo, Ortega, doctor. Ortega. Ya, Ortega, ¿está bien o quieres alguna explicación adicional? No, sí está bien, sobre todo de acuerdo a lo que usted menciona, ¿no? La prevalencia de dónde puede encontrar un esófago de Barré a nivel de la parte Exactamente. distal. No a Distal. ¿Y nivel de la parte tú distal, cómo pues sabes tampoco que para estás en la explicar. parte distal del esófago? Disculpe, doctor, ¿puede repetir? ¿Cómo sabes histológicamente que estás en la parte distal del esófago? Por la zona de transición entre el epitelio. No. Por el músculo. Acuérdense lo que les he dicho, pues. La parte proximal tiene un músculo liso. Perdón, un músculo estriado. En la parte media tiene liso y estriado. Y en la parte distal vamos a tener un músculo liso. Entonces, por medio del músculo, nosotros sabemos de dónde están tomando la biopsia. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Ya, perfecto. Pasamos a esta otra diapositiva. En esta otra diapositiva hemos dicho que estas formaciones de acá se llaman las células caliciformes. Estas células caliciformes producen moco. Acuérdense que las metaplasias se producen porque van a cambiar de un epitelio que va a ser más resistente a lo que está produciendo la noxa en ese órgano. Por ejemplo, si tú te golpeas todos los días el brazo, nosotros sabemos que en el brazo tenemos el tejido conjuntivo, tenemos músculos, etcétera, cosas, ¿no? Pero por el traumatismo constante se puede producir una calcificación. Entonces se llama una metaplasia cálcica. O de caso contrario, también se va a llamar un tumor benigno que contiene el calcio o el hueso. Acá vamos a ver muy claramente, ¿no? Por ejemplo, si yo... a ver, cualquiera... Doctor. Ortega, a ver, mencióname a un alumno, cualquiera. Ortega, Diego. Pantoja, doctor. Pantoja. ¿Quién me contesta? ¿Diego? Sí, doctor. Diego, llama a cualquier alumno. Pérez Acuña Leonardo. Claro. Chapuña, Leonarda. Acuña.
Acuña Leonardo. Acuña. Ya, Acuña. Sí. No te entiendo nada. A ver, Acuña. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí. ¿Me escucha? Ya. Sí. Mira, por ejemplo, esto lo que estoy pasando acá, el puntero, ¿qué viene a hacer? A ver, doctor. ¿Ves el puntero que estoy moviendo acá? Mira, yo sí estoy viéndolo. Sí. Ya, dime, ¿esa parte de acá qué es? Es epitelio Ya, ¿qué epitelio del es? ¿Tiene esófago. una sola hilera de células o varias? No, Cada tiene varias hileras, doctor. varias hileras de células, no va a tener células cornificadas. Estas de acá son esas células que les dije que eran unas células que tenían un halo perinuclear. Esto va a ser por una infección viral. Y acá nosotros ya vamos a ver una glándula, miren. Acá ven una glándula o no. Y esa glándula va a tener esas formaciones que van a ser las células caliciformes. Esto lo que está acá viene a ser la parte del estómago o parte del que puede ser el esófago que ha cambiado de epitelio, que es un epitelio que va a tener células caliciformes y va a tener un epitelio con glándulas de tipo cilíndrica y las células caliciformes. Entonces acá nosotros vamos a tener un epitelio de tipo metaplásico. ¿Qué intestino será esto? ¿Delgado o grueso? A ver, ¿quién me puede contestar? A ver, a un alumno Delgado, señala. doctor. ¿Ah? Delgado. Ya, Intestino delgado. Es delgado. Claro, es Intestino delgado. porque no vemos que tiene las células absortivas. Doctor, Ya, una acá pregunta. Dime. Doctor, ¿y ese se produce por una infección viral? Doctor, generalmente, ¿por qué presencia de virus? Ya. Tú sabes que los virus, por lo general, es producido por el papiloma virus humano, que por lo general, en el mayor porcentaje, se presenta a nivel del cuello uterino. Nosotros en el cuello uterino tenemos lo que se llama un epitelio de transición. Y hemos dicho que el epitelio de transición es aquel epitelio que va a hacer en un extremo un epitelio poliestratificado plano no queratinizado y en el otro va a tener un epitelio de tipo cilíndrico. Entonces, esto pasa, por ejemplo, en las mujeres a nivel del cuello uterino. En el hombre también tenemos a nivel del esófago y del estómago. El esófago, como estamos viendo, tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado y el estómago tiene un epitelio cilíndrico. También es un epitelio de transición. Y a nivel del ano y del recto, nosotros tenemos que en el ano tenemos un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, y en la parte del recto vamos a tener un epitelio cilíndrico. Entonces estas son las tres zonas en donde van a tener un epitelio de transición. Ojo, es de transición, no es un epitelio transicional, porque el epitelio transicional es el que está a nivel de la vejiga, a nivel de los uréteres y a nivel de la pelvis renal. Entonces, cuando existe ese cambio, nosotros hablamos de una metaplasia intestinal. Y en el esófago, para que la metaplasia intestinal sea igual a lo que decimos la mucosa de Barrett, tienen que haber esos espacios que van a ser, miren acá, bastantes formaciones como si fuesen unos huecos, que esto van a ser las células caliciformes, que esto va a producir moco. Ustedes saben que el moco es el protector de todo este epitelio. Por ejemplo, en el estómago al día se produce aproximadamente 1 litro o litro y medio de moco. Ese moco baña a toda la pared del estómago y va a proteger del ácido clorhídrico. Si nosotros tenemos un epitelio de tipo atrófico, entonces no va a producir moco. Entonces muy fácilmente se va a hacer por el ácido clorhídrico, se va a poder producir primeramente la gastritis. Después de la gastritis vienen las erosiones,
después de la evasión viene la úlcera y después de la úlcera viene el cáncer. Entonces esa es la evolución más o menos que sucede a nivel del estómago. En esta diapositiva nosotros lo que estamos viendo acá es que tiene bastante cantidad de glándulas, pero en cada glándula de estas existe una metaplasia intestinal. No veo vellosidades. Entonces es una metaplasia del intestino delgado. Cuando esto invade a la parte del esófago, que acá estamos viendo que el esófago va a tener un epitelio poliestratificado, plano, no, queratinizado, pero acá ya comienza a hacerse de tipo cilíndrico y con células caliciformes. Por eso se dice que va a ser un epitelio gastrointestinal. Entonces, indispensable que nosotros encontremos las células caliciformes. ¿De acuerdo? Perfecto. Doctor, Sí, dime, habla. disculpe, ¿podría aumentar la pantalla en la copita? Claro. ¿Por qué no? No, pero dice la copita, creo que ya pasó, es lo más grande que Sí, podemos ya ver. está ya. Ya. Pero te tengo que... a la anterior. A la anterior. Ya. Miren, acá se va a ver ese es el epitelio cilíndrico. Acá hay una mezcla de epitelio poliestratificado con el epitelio cilíndrico y esas de acá van a ser las células caliciformes. Entonces se produce moco. Acá se ve mejor, si miren las células caliciformes, un epitelio desordenado, con células grandes, hipercromáticas. Entonces nosotros decimos que esto es un epitelio también displásico. Entonces, la en un primer momento puede haber sido solamente una metaplasia de tipo de Barrett, luego se ha convertido en una displasia en esófago. Después de la displasia produce un cáncer. Hay displasia leve, displasia moderada y el cáncer. A la displasia severa se le denomina también el carcinoma in situ. Carcinoma in situ, acuérdense, es cuando el cáncer no rompe la lámina basal. Espérense, otra vez tengo que regresar, ese es el problema acá. Anterior. Estamos acá. Acá, por ejemplo, tenemos que para la Convención de Viena, tenemos que en la Real Clasificación de Viena, las displasias en Barrett va a ser a nivel del esófago. Vamos a ver que lo negativo para neoplasia y displasia va a ser indefinida para las neoplasias y displasias. No va a tener invasión a los órganos vecinos. Vamos a ver que no es invasivo hacia una neoplasia de mayor grado. Vamos a ver que tiene una displasia de grado moderado, de grado intermedio y de alto grado. Vamos a ver que la invasión de la neoplasia va a ser a nivel de la submucosa y del adenocarcinoma. Por lo general, esto invade hacia la parte superior del esófago y también va a ir hacia la parte del fondo gástrico. Cuando tenemos la parte negativa de las displasias, va a ser indefinido, la displasia va a ser de grado alto, vamos a tener de grado intermedio y vamos a tener el adenocarcinoma en la parte de la intramucosa o de la mucosa mucosae y va a haber un adenocarcinoma. Acuérdense que todo lo que es glándula es adeno. El estómago es una glándula. Produce las glándulas gástricas que va a producir la gastrina.
Cuando hablamos del estómago, nosotros sabemos que el estómago va a tener un fondo gástrico, va a estar unido en la parte superior al esófago por medio del cardias. En el estómago esto se le llama un esfínter fisiológico. En cambio, cuando hablamos del esfínter del píloro, es un esfínter anatómico, o sea que va a tener una musculatura que va a cerrar y va a abrir este esfínter. Cuando nosotros ingerimos un alimento, los alimentos pasan directamente al esófago y del esófago pasan al estómago. Y en el estómago permanecen cierto tiempo, aproximadamente 5 horas, para que el ácido clorhídrico lo transforme de quimo del alimento que está ya embebido de lo que viene a ser la saliva o la tialina, entonces ya se transforma en lo que viene a ser el quimo, para que a nivel del duodeno, en donde se emboca el coledo con el conducto de Wilson, se convierta en lo que viene a ser el quilo. Entonces acá nosotros vamos a tener una imagen que primeramente todo este es el epitelio gástrico, ¿no? En donde nosotros vemos que todas estas glándulas van a tener una cierta similitud, pero acá hay una patología que yo estoy viendo que estas glándulas, sobre todo acá, miren, estas glándulas van a tener células caliciformes. Entonces, si hay células caliciformes, va a haber una metaplasia intestinal, así como hemos visto esa metaplasia a nivel del esófago, el estómago también puede tener una metaplasia. Y esta metaplasia se va a producir tanto de intestino delgado como de intestino grueso. Y vamos a tener la misma característica. Si ustedes observan acá donde está el puntero, van a ver que va a tener como unos cepillos. Entonces esto será una metaplasia del intestino delgado. Si es completamente liso como esto, va a ser de intestino grueso. Acuérdense que el intestino delgado tiene un borde absortivo, un borde en forma de cepillo. Y el intestino grueso no va a tener ese borde de cepillo, simplemente va a tener las células de tipo cilíndricas. O sea que este es un estómago con una metaplasia intestinal. ¿Qué pasa cuando hay esta metaplasia a nivel del estómago? En primer lugar, tenemos que pensar que se está produciendo mucha cantidad de ácido clorhídrico. En segundo lugar, que está habiendo poco moco, que puede tratarse de una glándula atrófica. Entonces, cuando hay glándulas atróficas, es un paso para que se produzca la metaplasia intestinal, y después de la metaplasia intestinal hay metaplasia con displasia. Como les dije, igual que en el esófago, va a haber una displasia leve, una displasia moderada, una displasia severa, y luego un carcinoma in situ. Por si acaso en el estómago es diferente decir un adenocarcinoma in situ de estómago a un adenocarcinoma localizado del estómago. Son diferentes, por favor. El estómago es un órgano que puede sufrir muy frecuentemente de procesos inflamatorios que van a ser las gastritis. Y básicamente acuérdense que en el estómago es el único órgano en donde se va a encontrar un parásito que lo vimos ayer, que va a ser el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori en el estómago es uno de los causantes principales de la gastritis, y después de la gastritis puede producir el cáncer gástrico y también puede producir el linfoma gástrico. Cuando tenemos, ya les dije que por ejemplo una cruz significa de 20 a 40 Helicobacter por campo. De 20 a 40 va a ser 2 cruces, y más de 40 va a ser 3 cruces. Por lo general, acá en el Perú, la mayor parte de personas tienen una cruz de Helicobacter pylori. Esto es la razón muy importante, porque el consumo de agua que tenemos no es de agua potable. El agua que tenemos acá en Lima está contaminada. Por eso es cuando una persona viene del extranjero, sobre todo cuando viene de Estados Unidos, etcétera, cosas, muy rápidamente hacen procesos de gastritis.
Acá van a ver, por ejemplo, que vamos a tener también la metaplasia intestinal. Miren, todo esto es metaplasia intestinal. Por ejemplo, esto es una cripta gástrica, un corte de la parte longitudinal. Entonces van a ver, miren, cuánta cantidad tenemos acá de moco. Y casualmente el Helicobacter vive en el moco. Acá van a ver ustedes unas rayitas muy pequeñitas, son lo mismo que acá. Estas rayitas son el Helicobacter. Entonces uno cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, más de 23 debe tener 45, etcétera, de cosas, y esto ya viene a ser 3 cruces. Ya, esto ya hemos visto. Ya, acá también miren, en esta otra cripta tenemos el Helicobacter pylori. Hay dos maneras de poder diagnosticar el Helicobacter pylori. Uno es por haciéndole una biopsia. Si vemos en la parte donde tenemos moco, existe el Helicobacter pylori, entonces nosotros vamos a decir, tiene Helicobacter, sea una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Si es una cruz, no le damos tratamiento. La otra es la prueba del aliento. Con la prueba del aliento también podemos determinar si hay Helicobacter o no hay Helicobacter. Por si acaso, para que no se equivoquen, el Helicobacter pylori solamente se encuentra a nivel del estómago, no se encuentra en ningún otro sitio. Todo esto de acá vienen a ser células caliciformes. Todos estos huequitos acá que ven de células caliciformes. ¿Qué producen las células caliciformes? Producen moco. ¿Con qué coloración se ve el moco? Se ve con el PAS. ¿Qué cosa quiere decir PAS? El ácido periódico de Schiff, que va a colorear a los mucopolisacáridos. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Sí. ¿Tu nombre me dices, por favor? Isabela Nakamura. Ya, Nakamura. Isabel, ¿no? ¿O Isabela? Isabela, ya. Dime, Isabela, ¿en qué te puedo orientar? En la guía dice que en ocasiones se puede ver como proyecciones similares a vellosidades en la metaplasia intestinal completa. En las imágenes que hemos visto, ¿hay alguna? Sí. Eso es lo que les dije, comencé a contar. Se puede encontrar en mayor cantidad, como han visto ahí, a nivel del moco, pero también puede haber en el epitelio. Y muchas veces cuando está en el epitelio, trata de confundir como si fuesen una célula absortiva. Las células absortivas son aquellas células que tienen un epitelio en borde de cepillo. Entonces esas cerditas, esos como unos pelitos, van a ser el Helicobacter pylori. Ahorita regresamos. Mira, por ejemplo, acá. ¿Ves como unos pelitos acá? Mira, en esta parte donde soy el puntero. ¿Ves el puntero? Sí, se ve. Ya, mira, acá. Y estos son los pelitos que son el Helicobacter pylori. Porque toda esta mucosa, todo esto de acá, está cubierto por moco. Todo ese es el moco, mira. Y dentro del moco van a ver esos pelitos. Entonces, eso es el Helicobacter pylori. Acá es donde se ve más, mira, ¿ve? En este espacio de esta glándula se va a ver y va a ver en la parte del borde, miren, acá parece como si hubiese
un borde en cepillo. ¿Ya? Es una metaplasia intestinal. ¿Conforme? Sí, doctor. ¿Y cómo se vería en una metaplasia intestinal incompleta? No solo, simplemente no se verían esos... Acá hay por lo general son metaplasias mixtas, ¿no? Mira, vas a ver, por ejemplo, acá no se ve. Vamos a ver en la anterior, creo que... Acá, por ejemplo, ya mira, este epitelio es un epitelio que va a tener la parte del borde o del polo superior completamente liso. No va a tener esas proyecciones. No veo acá alguna que tenga proyecciones. Acá se notaría que habría como un borde, un reborde en cepillo. Esto sería, por ejemplo, la parte de un intestino, de una metaplasia incompleta. Y esto sería de la metaplasia completa. Se llama incompleta porque no tiene esas vellosidades, que es de intestino delgado. Y completa es la que tiene las vellosidades porque va a ser del intestino delgado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, yo tengo una pregunta, doctor. Dime. Doctor, para el diagnóstico de esófago de Barrett. Sí, doctor, primero más o menos se tiene que hacer una escopía superior, ¿no? Y luego ya para confirmar una biopsia, ¿no, doctor? Lógico. Entonces tú ahí lo que tienes que buscar en primer lugar es el músculo liso. Si encuentras, acuérdate que hay una parte del esófago en la parte media. En esa parte también puede presentarse la mucosa de Barrett, pero en donde es más frecuente es en la parte distal, en donde solamente vas a encontrar músculo liso. Si tú encuentras músculo liso, dices, esa es la parte distal del esófago. Si tú encuentras músculo liso y músculo estriado, dices, esta es la parte media del esófago. Y si encuentras solamente el músculo estriado, vas a decir que es la parte proximal del esófago, o sea, la que está más cerca a la cabeza. En este caso, nosotros estamos viendo el músculo liso, ¿ves? Y vas a ver que hay gran cantidad de lo que nosotros vamos a ver, las células caliciformes. Entonces, con las células caliciformes, que no encuentro vellosidades, entonces voy a decir, este es un intestino delgado. Entonces diré, es una mucosa verde con la presencia de células caliciformes y vamos a tener una metaplasia intestinal de lo que corresponde a una metaplasia incompleta, o sea, intestino delgado. Si tú encuentras las vellosidades, dirás que es una metaplasia a intestino grueso. A ver, ¿más preguntas, chicos? Doctor, gracias. ¿Ya no hay más preguntas? Doctor, disculpe, ¿usted cree que podría volver a explicar una de las láminas de mucosa de Barrett? Ya, ¿por qué no? Esas son las primeras, ¿no? Si no me equivoco. Fin de la pantalla. A ver, vamos a ver. Anterior. 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 Ya. Acá, por ejemplo, nosotros vemos en ese recuadro del lado izquierdo, miren que tiene un epitelio ancho, es un epitelio que tiene múltiple cantidad de células, miren, cada estas son unas células, van a ver las células acá, miren, hay un montón de espacios que estos van a ser los coilocitos. Esto es las células basales, acá hay componente inflamatorio y a esto nosotros llamamos lo que es la gastritis, ¿no? O perdón, la esofagitis.
Cuando nosotros vemos esto, es un epitelio en donde tiene células caliciformes. Acá no va a tener vellosidades, miren, no hay ningún tipo de vellosidad. Entonces voy a decir, esto es un intestino de tipo grueso, ¿no es cierto? Porque no hay vellosidades. Acá nosotros vamos a tener un esquema de lo que vimos en el primer esquema, que vienen a ser células planas, van a estar bien ordenadas, el tamaño está uniforme, no va a haber una falta de polarización. Vamos a ver que acá ya comienza a cambiar el epitelio de epitelio polistratificado plano no queratinizado a un epitelio de tipo cilíndrico, en donde ustedes pueden ver cómo los núcleos están bien ordenados y están en la parte basal. Miren, todo bien ordenadito y en la parte basal. Acá voy a ver una célula caliciforme, acá veo otra célula caliciforme, otra célula caliciforme, y eso lo que estamos viendo en el otro lado se va a traducir que esto es un epitelio de tipo gastrointestinal. Entonces, cuando hay ese cambio del epitelio, de un epitelio polistratificado plano, queratinizado, a lo que viene a ser un epitelio gastrointestinal, y básicamente cuando hay la presencia de estas células caliciformes, nosotros vamos a decir, esta es una mucosa de Barrett, que es diferente a lo que viene a ser, por ejemplo, el estómago con metaplasia intestinal. Por lo general, en estos casos encuentras mucosa gástrica que va a tener una metaplasia de intestino delgado, o sea, no va a tener vellosidades, pero también puede haber una metaplasia de intestino grueso. ¿Alguna duda, por favor? Y acuérdate que cuando hablamos de esófago de Barrett, el esófago de Barrett no es una lesión maligna, que se puede transformar en un adenocarcinoma, sí se puede transformar a un adenocarcinoma. ¿Está conforme? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, por favor hagan su cuaderno. La próxima semana, no sé si el día lunes o el día miércoles, les estoy tomando un pretest. Y por favor le pasan el dato a sus compañeros. ¿Hasta qué seminario han hecho? Diego. ¿Doctor? ¿Hasta qué seminario han hecho? ¿Seminario de intramural o...? ¿Cómo? ¿Cuál seminario, doctor? ¿Del intramural? ¿Cómo seminario intermural? ¿Qué es eso? No sé lo que me estás hablando. No le entiendo. ¿A qué seminario se refiere? Oye, ustedes tienen una relación de seminarios, que era de diabetes, de tuberculosis, de linfoma, etcétera de cosas. ¿Hasta qué seminario han hecho? Hasta el seminario 4, si no me equivoco, doctor. ¿Hasta el 4 nomás han hecho? Sí. Ya, entonces para la próxima semana también vamos a hacer los 2 seminarios que siguen. Ya, para tener hasta el seminario número 8. O un seminario nada más, un seminario y la práctica. ¿De acuerdo? Ya está bien. Ustedes se han dividido en grupos, ¿no? Sí. Ya saben a quién les toca. Sí, doctor, sí, ya nos hemos dividido. Ya, entonces para la próxima semana hacemos la práctica y hacemos el seminario. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Sí. Doctor, Dime. ¿puede especificar los detalles de los dibujos, por favor? Como les dije el primer día, ¿se acuerdan cómo les presenté las diapositivas el día lunes? Todo debe estar señalizado y lo colocan en la parte de tareas. Eso es todo. Para que lo hagan y les salga más fácil, pueden sacar algunos dibujos, algunas de esas figuras de Google, y de ahí lo pasan, lo pueden escanear
y agarran y lo escanean y lo pasan a la computadora y eso lo presentan. Le agregan los nombres y listo. Ahora, si quieren, ustedes dibujen en su cuaderno y de los dibujos que hacen, lo pueden escanear. También es eso. O sea, ya es ingenio que ustedes lo hagan. Y me parece que con los otros docentes también han hecho lo mismo. Pero eso sí, rotulando. Por ejemplo, si yo les pongo la imagen que tengo acá, esta de acá, entonces yo primeramente tengo que señalizar acá núcleos basales, núcleos aumentados de tamaño, núcleos en desorden. Voy a tener la presencia de las células caliciformes que producen moco. Eso es lo más importante. En la parte del estroma se va a encontrar componente inflamatorio de tipo crónico a predominio de linfocitos. No tiene ningún valor si ponen solamente componente inflamatorio, ¿no? Porque saben que para el componente inflamatorio pueden ser los linfocitos y pueden ser los isquiocitos o los monocitos. Y acá también se va a ver hematíes, miren. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y vayan avanzando para que no se les haga pesado hacer todos los dibujos. Bueno, les agradezco. Si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes. Dios mediante. Ya. Diego. Hola, Diego. Sí, doctor, sí. Ya acabamos, ¿ah? Gracias. Ya, doctor, muchas gracias a usted. Gracias.